Vale, vamos a empezar. La verdad es que estoy compartiendo en pantalla ya. Simplemente nada, daros la bienvenida a la sesión informativa del nuevo programa entre la Fundación Hospital General y la Universidad Politécnica de Valencia. La sesión vamos a presentaros la primera convocatoria del programa Poligeneral. Y nada, cualquier pregunta, si queréis, hacemos primero la presentación y las dejamos para el final, tanto por el chat como las personas que hay aquí presencialmente. Me acompañan aquí en la sala Mari Carmen Navarro y Miranda García, que son las compañeras de la Fundación Hospital General, las agentes de innovación del área de innovación. Y luego en la parte telemática tenemos a Mari Carmen Rodrigo, que es mi compañera del Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación, Innovación y Transferencia a la Universidad Politécnica. Y yo, que presentaré el programa o la convocatoria, soy Laia Bielsa, agente de innovación de la UPV. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Vale. Pues nada, este va a ser el programa, un poco vamos a hablar del objetivo de la convocatoria, las características, los requisitos de los proyectos de I+D, los conceptos financiables y no financiables, criterios de evaluación y un poco las fases y los plazos, y así como la primera fase, que es presentar ideas, búsqueda de socios, y la solicitud de ayudas que se realizará de manera telemática. Que sepáis que, por cierto, no lo he comentado, se está grabando la sesión para luego poderla colgar en la página web del programa, que luego la enseñaremos, y así quien no haya podido asistir que pueda revisar el vídeo. Bueno, el objeto de la convocatoria, pues nada, realmente lo que queremos es impulsar la colaboración entre ambas instituciones, porque es una alianza estratégica que tenemos desde la Universidad Politécnica y desde la Fundación, de manera que esas alianzas generen colaboraciones y proyectos conjuntos capaces de conseguir tanto financiación, inversión pública como inversión privada. Ahora mismo vamos a presentar la convocatoria que va a lanzar el propio programa, pero queremos impulsar que estas colaboraciones tengan una trayectoria de cara al futuro, tanto en financiación nacional como internacional. Las características de la convocatoria es que esta convocatoria se va a lanzar bienalmente, cada 2 años, para realizar proyectos conjuntos de investigación transnacional e innovación, y vamos a financiar hasta 6 proyectos de I+D+I. Cada uno de ellos tendrá un máximo de 10.000 euros por proyecto y la duración de los proyectos será 24 meses improrrogables. Y luego os enseñaremos que tenemos ya activa la web del programa, donde se va a gestionar todo el tema de las búsquedas de socios y la presentación de solicitudes. Sí. ¿Cuáles son los requisitos de los proyectos? Pues tenemos el equipo investigador, tiene que haber 2 IPs, uno vinculado a cada una de las instituciones, UPV y la Fundación, y el equipo investigador será de máximo 6 miembros, incluidos los IPs. Y luego, por parte del hospital, sí que es interesante un investigador que tenga carga asistencial, ¿vale? Que aporte esa visión más cercana al paciente. Es un mínimo, o sea, pueden participar más en el equipo. El personal de la UPV, en la convocatoria ya veréis que hay un anexo 1 donde está desglosado todas las categorías que pueden participar, tanto como IPs como personal del equipo investigador. Y no se admite personal externo a ninguna de las 2 instituciones. Luego también queremos recalcar que no vamos a financiar proyectos que constituyan un servicio clínico o tecnológico entre las 2 entidades. ¿Cuáles son los conceptos financiables? Pues tenemos desde personal, tanto para la UPV como para la Fundación. Luego subcontrataciones y asistencias técnicas, un máximo del 50%,
que serán gastos de consultoría, asistencia tecnológica, realización de estudios, contratación de servicios de I+D, pero a otras entidades, material fungible, viajes y dietas, un máximo de un 20%, pequeños equipos o material inventariable también hasta 2.000 euros, gastos de validación de producto sanitario o autorizaciones a la EMS, si fuera necesario, gastos de publicaciones científicas y luego hay otros gastos que lo podréis consultar en la convocatoria. Y luego, para el caso del presupuesto que se le asigne a la Fundación, se permite financiar informes de patentabilidad y registros de patentes. En el caso de la UPV no es así porque lo asume la propia institución dentro de sus presupuestos. Luego, como conceptos no financiables, pues tenemos retribuciones de personal fijo o vinculado estatutariamente o contractualmente a la UPV o a la Fundación, la subcontratación de una consultora para la redacción de propuestas de proyectos nacionales, libros y materiales de uso exclusivamente administrativo y de oficina y gastos relacionados con congresos científicos en cuanto a inscripciones y viajes y dietas y suscripciones a revistas científicas. Tener en cuenta que estos proyectos lo que queremos es que se desarrollen proyectos translacionales y de innovación de manera que no se quede solo en una investigación, sino que tenga una trayectoria de intentar transferir lo que se desarrolla en estos proyectos a la sociedad. Y por eso no aceptamos ese tipo de gastos. Todos los gastos los vais a tener que incluir dentro de la ficha de solicitud en la aplicación de la web. O sea, os pedirá un presupuesto, luego lo veremos un poquito, y tendréis que especificar la cantidad que vais a asignar a cada concepto y el tipo de concepto que queréis financiar. Luego, los criterios de evaluación, sin meternos en detalle, porque lo tenéis en la convocatoria, pues tenemos desde un 20% de la calidad técnica, el 23% que será la excelencia científica del equipo, un 20% del impacto tecnológico y de mercado, un 25% del impacto clínico, un 4% si participa activamente empresas dentro del proyecto, un 3% el equilibrio de género y la perspectiva de género dentro del proyecto y un 5% la novedad de colaboración. Esto ya sabéis que el programa es nuevo, pero pueden haber colaboraciones ya previas que existan de años anteriores. Entonces, ahí premiamos que se generen nuevos match o nuevas colaboraciones. Esto puede cambiar a lo largo de los años, pero de momento esta es la primera convocatoria y esto está así. Y luego, ¿cuáles son las fases y los plazos? Pues desde hoy está abierta la web para presentar ideas de manera que necesites la búsqueda de un socio por la otra parte, o sea, tanto de la UPV como desde la Fundación Hospital se mete, ahora lo veréis, en un pequeño formulario, una pequeña descripción de la idea y entonces internamente buscamos socios en cada una de nuestras partes o incluso investigadores que van a revisar la web y pueden dar respuesta a esas ideas. Simplemente sería contestar mediante otro formulario y ya podríais empezar a trabajar conjuntamente. La convocatoria estará abierta a partir del 20 de junio hasta el 11 de julio. Luego tendremos un proceso de evaluación de las solicitudes que será septiembre. La resolución preveemos que será para octubre y la ejecución de proyectos será desde el 1 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre del 2027, 2 años. Luego existirá un mes, el mes de enero del 2028, que será para entregar la memoria justificativa, donde tendréis que incluir pues, todos los entregables que hayáis indicado en la memoria de solicitud y todos los resultados que tengáis del proyecto. Entrando en la fase de ideas, que es la que vamos a abrir, bueno, que está abierta ya en la web, el objetivo es facilitar la búsqueda de socios y la recogida y gestión de ideas enviadas por el personal a través de la web poligeneral.es. Entonces, existe una posibilidad que es introducir la idea porque no tenemos socio y es rellenar, como veis aquí, unos datos personales y un resumen de no sé si enseñar ya la web.
Bueno, proponer una idea y para que la otra parte pueda buscar socio, o solicitar contacto con una idea ya presentada, que os aparecerá aquí un listado de ideas introducidas por personal investigador de ambas instituciones, en el que, si os interesa dar respuesta, podéis clicar sobre el rayo que aparece aquí en la pantalla, indicando vuestros datos de contacto, y os llegará un email de manera automática con los datos de contacto de ambas partes, de manera que ahí ya podáis iniciar conversaciones. Y luego la solicitud va a ser telemáticamente. Ahora os presentaré también el portal. Habrá en la web colgado un manual de usuario para que podáis seguir los pasos que hay que llevar para presentar la solicitud. Se clicará, ahora mismo no está activo porque hasta el 20 de junio no se abre la convocatoria, pero en el apartado solicitudes tendréis aquí un enlace para clicar y empezar a rellenar la solicitud. El proceso de solicitud es que os tenéis que descargar un formulario de solicitud, que es el anexo 1 que tenéis aquí, rellenarlo en formato Word y subirlo a la plataforma en el proceso de solicitud. Y luego también hay dos anexos más, que es el documento único de conformidad, que es el documento que se va a firmar por todo el equipo investigador y que tenéis que subirlo a la plataforma en formato PDF. Y luego una declaración de, esto está mal, pero bueno, es un compromiso de realización de tareas por parte de la empresa si es que participa en el proyecto, que también se tendrá que subir a la plataforma. Indicaros que la memoria tendrá una extensión máxima de 8 páginas, excluida la bibliografía y los aspectos éticos. Y luego está el documento de conformidad con todas las firmas, como os comentaba, el compromiso de realización de tareas por parte de la empresa, y tendréis también documentos de ayuda en la web, como el manual de usuario que os he comentado, cómo solemos evaluar, con qué preguntas solemos evaluar la perspectiva de género, aunque están también en el anexo 2 de la convocatoria. Y una serie de guías para un poco rellenar la memoria de solicitud, ¿vale? El nivel de madurez de la tecnología, que os pedimos que penséis un poco más allá del propio proyecto actual que vais a desarrollar, la explotación, cómo se va a prever la explotación y, en general, la gestión de la propiedad intelectual. Y luego entrando, yo creo que me voy a ir a la web, entrando a lo que es la web. No lo he comentado, pero para presentar ideas como solicitudes tenéis que estar registrados. Entonces, en el área personal, esto es como cualquier otra página web, es simplemente crear una cuenta con el email que consideréis y ya os dará y tendréis que introducir el usuario y contraseña. Y entonces ya podréis acceder a presentar ideas y a la parte de solicitudes cuando esté abierta la convocatoria. Vale, entonces vamos a entrar con un usuario irreal. Entonces, si esto es la web, tenéis la parte de inicio con un poquito de información del objetivo del programa, y luego convocatoria, que aquí estará subida. Ahora mismo no está porque está en proceso de firma, pero estará la convocatoria aquí en este apartado, y todos los documentos que también os los podéis descargar desde aquí, y las guías. Y luego en ideas, si queréis proponer una idea, tenéis que ir a la flechita, proponer una idea. Y esto sería rellenar este formulario con estos datos, el título de la idea, en qué área temática se podría incluir, y una descripción. Ojo, porque hay un texto que no se va a publicar. Yo os recomendaría que publicarais lo que es, o sea, que rellenáis el resumen visible de la idea, porque esto es lo que van a ver otros investigadores una vez entren en la página web. Y luego, sobre todo, muy importante, qué perfil de socio colaborador buscáis, de cara también a facilitarnos a nosotros, claro, el que estéis buscando. Porque ya os he comentado que podéis dar respuesta a ideas que hayan publicadas, o nosotros hacemos un trabajo desde cada institución de búsqueda de un socio colaborador para esa idea. Y luego, ya una vez rellenado, se daría a guardar,
y pasa por un proceso de validación interna por la comisión técnica. Más que nada por si el resumen no queda claro qué es lo que se está buscando o cuál es el objetivo y tenemos que hacer alguna pequeña modificación de la idea. Nosotros la aprobamos y entonces ya aparecería en el listado de ideas, que no sé si ahora hay alguna. Bueno, hay una prueba que esta la tenemos que eliminar. Y como veis, pues nada, se concede un código de inscripción, la descripción de la idea y el perfil de... Esto es lo que se publica en la web. Y el perfil del socio. Y si quisiéramos dar respuesta, le daríamos a este rayito y rellenaríamos otro formulario. Simplemente ahí, pues estoy interesado o yo puedo aportar X y entonces os llega un email automáticamente con los datos de contacto y a partir de ahí empezáis ya vosotros a ir libres a reuniros y comentar la idea. Y luego en el apartado de solicitudes, aquí claro no está activo, si queréis vuelvo al PDF. Simplemente será un aplicativo que por pantallas os irá pidiendo información de la solicitud. Sobre todo porque el presupuesto no va a estar en la memoria de solicitud en Word que vais a tener que rellenar. Entonces, eso sí que se va a rellenar aquí en el aplicativo. Y los datos de contacto del IP, de todo, mucha información va a estar aquí, pero no el desarrollo de lo que es el proyecto. Y eso es todo. Estos son nuestros datos de contacto. Cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Y nada, ahora ya yo creo que pasamos a... A ver, voy a... Una pregunta. La verdad es que se excluía todo aquello que fueran servicios técnicos o tecnológicos. Entre las partes. O sea, que no sea, por ejemplo, que vaya... Bueno, no sé si lo oís bien. La pregunta es que si se excluyen servicios externos, ¿no? De consultoría y esto está enfocado a que no podemos subcontratarnos una institución a otra. O sea, por ejemplo, si la tarea no incluye tareas de investigación propiamente dichas, se va a excluir el proyecto. Que realmente queremos que sea un trabajo conjunto. No sé si está todo súper claro. Sí. La búsqueda de socios, el apartado de búsqueda de socios, ¿se refiere a socios, en el caso de la fundación del UPV, o en cuanto a empresas externas se van a buscar posibles partners de empresas externas? Realmente está enfocado a investigadores. Si ya tuvieses internet y tuvieses necesidad de una empresa, se podría intentar. No disponemos de mucho tiempo, pero bueno, podríamos intentarlo. Claro, la primera fase de idea es para buscar estos partners y una vez que tienen match hecho, se presenta el proyecto. Y es una fase, sí, la fase 1, que es la de ideas y búsqueda de socios, esa no es obligatoria. O sea, si ya tenéis el socio, es descargaros la documentación para ir rellenando la memoria y... O que de los talleres que hemos hecho de co-creación se haya generado ya esos match, entonces ya directamente vais a la fase de la convocatoria día de hoy. Cuando hay un match, se retira o sigue ahí, sigue pública y realmente no solamente podemos encontrar un match, pueden surgir varios y vosotros tenéis que un poco ya seleccionar. ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿cuál es la idea de llegar a nivel de madurez tecnológica? Pues eso, porque realmente nosotros... ¿Cuál sería el objetivo? De que al final de los años ya actividad en el mercado y si no... No, que va. Es simplemente haceros pensar que lo que financiamos son proyectos que queremos que lleguen al mercado y con un objetivo de en la sociedad, en generación a lo mejor en proteger con patente, intentar transferir. O sea, ese es el objetivo. No es un proyecto de investigación al uso, que nos quedamos ahí, que está muy bien la investigación básica, pero queremos ir... A ver, tener en cuenta que somos los áreas de innovación, de las dos instituciones, y lo que queremos es que la investigación, repercuta en la sociedad. Claro, ha preguntado Esther por el chat que repitiéramos la pregunta porque imagino que... Vale, perdón. Y el chico ha preguntado acerca del TRL en el que se encuentra el proyecto.
al final del proyecto, si lo financian, sería un requisito, pero hemos dicho que la idea es que los proyectos se transfieran al mercado, pero no se puede garantizar que con esta financiación va a ser igual. Y que puede ser un punto de partida para otras convocatorias. También es Claro, la idea. realmente es eso, ¿no? De momento es una acción semilla para que sobre todo os conozcáis, nos conozcamos mutuamente las dos instituciones, se generen colaboraciones y que haya de cara al futuro pues, os vayáis a otras convocatorias, porque ya habéis visto que son 10.000 euros, no es mucho, pero es para empezar a trabajar conjuntamente y ver si realmente podéis trabajar conjuntamente, porque hay colaboraciones que hacen una primera prueba y ahí se quedan. Pero nuestro objetivo es siempre ir más allá. Y sobre todo es que esta cultura de innovación y de trasladarlo al mercado o a la sociedad se vaya generando, porque al final, bueno, es lo que nos interesa. Nosotros financiamos proyectos también para que haya un retorno. Has comentado que el presupuesto no iba a ir, es que no. El presupuesto, en lugar de ir en... Preguntan sobre si el presupuesto va a ir en la memoria de solicitud. Entonces, nosotros hacemos simplemente que lo rellenéis en la solicitud telemática para que no haya ninguna duplicidad o error entre una cosa que habéis rellenado en Word y otra que es en el aplicativo. Se rellena el aplicativo y ese es el que va separado. No estáis, a lo mejor no estáis habituados a eso, pero veréis que la memoria es muy sencilla, os dicen, o sea, os decimos no sé si está colgada en la web y podemos a lo mejor mostrarla. A veces en las convocatorias públicas se entrega el presupuesto en la memoria, luego en la aplicación por las prisas, porque a veces hay cambios de última hora, por cualquier otro motivo, no coinciden. Entonces, para evitar esto, lo que hemos hecho es decidir ponerlo solo en el aplicativo, de manera que la memoria estará como toda la parte escrita y en el aplicativo el presupuesto. Tener en cuenta que la memoria no es subsanable. O sea, lo único que vais a poder subsanar es el documento de firmas, porque a lo mejor no llegáis a firmarlos todos o alguien no tiene la firma electrónica y poco más, ya está. O sea, la memoria, la que nos entreguéis, entonces, bueno, el aplicativo yo creo que es mejor que esté ahí el presupuesto. El tema de consentimiento de éticos y eso se puede. Sí. Preguntan por los consentimientos del CEIM o de la universidad. Sí. En la convocatoria está escrito, lo veréis, que hay un plazo hasta... No, un mes. O sea, tenéis que presentarnos que habéis solicitado el comité de ética en el plazo de un mes desde la resolución definitiva. O sea, solo presentarlo, no aprobar. No la aprobación, Claro. la aprobación. Que tarda Sí. más, por eso Eso de ahí somos que he lanzado yo el 6. Pero en un mes nos tenéis que demostrar que habéis entregado ese proyecto al CEIM. Es decir, sois conocedores o conocedoras de que habéis sido premiados y en ese momento tenéis un mes para entregarlo. Pero está condicionada la apertura de la línea de crédito a la aprobación. Sabia, por ejemplo, sí, o sea, nos preguntan si está condicionada la apertura de crédito. O sea, realmente sí, hasta que no tengáis la aprobación del comité de ética, no se os va a transferir el dinero a vuestra clave específica en el caso de la UPV. Y nosotros no vamos a dejar ejecutar los gastos en la fundación si no hay un CEIM. El tema está en que ya tenemos una experiencia en estos programas y de normal se dilataba mucho en el tiempo la solicitud del comité de ética, con lo cual siempre nos pedíais prórroga. En este caso no hay prórrogas posibles. Son 2 años de proyecto ya preveyendo ese retraso que va a haber del comité de ética. Porque sabemos que hasta que no esté la aprobación no vais a empezar el proyecto. Entonces, pues ya ponemos 2 años, no hay prórrogas, pero vosotros podéis seguir trabajando. Pero sí que es interesante que en cuanto tengamos la resolución definitiva presentéis la documentación, porque así antes podréis empezar a trabajar. Os dejaremos un mes máximo y os perseguiremos si es necesario para que lo hagáis. Sí. Pueden ser exactamente 10 meses y de verano.
No, pero los proyectos empezarán el 1 de enero y la resolución estará en octubre. Solo, vamos, no sé en el caso de la fundación, pero en el caso de la APV, solo tienen que presentar la aprobación al comité de ética aquellos proyectos que se hayan concedido. Entonces, hasta la resolución definitiva, no les decimos que empiecen el proceso de solicitud. Igual, los proyectos concedidos. Entonces, si la fecha prevista de concesión es Octubre, hemos dicho. Noviembre, ¿dónde? Y los presupuestos se dividen, o sea, cada institución, su unidad tiene Eso es importante. 5.000 o 4.000. No. ¿Cómo? cuestión acerca de los presupuestos, cómo lo vamos a dividir entre las entidades. Está ella que tiene más experiencia. A ver, esto es un punto crítico, porque no puede ser así, no puede ser 5.000 y 5.000. ¿Por qué? Porque estos son presupuestos globales de ambas instituciones. Entonces, si alguien de la fundación me pide 10.000, caso súper sencillo, 10.000 euros para contratar personal, claro, a la UPV no le puedo asignar nada de dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese proyecto tendrá 10.000 euros en la fundación, 0 en la UPV. Entonces, como cómputo global, la UPV va a tener que recibir 10.000 euros de otros proyectos que no incluyan sobre todo personal, porque el personal sí que es inamovible a la institución que lo solicita. Pero material de fungible, no os preocupéis que se hace. Material fungible, subcontrataciones, viajes y dietas, conceptos que se puede repercutir en la otra institución a nombre de la otra, no hay problema en gestionarlos porque estamos acostumbrados. Otra cosa es, no sé, internamente la fundación, pero la UPV, por ejemplo, imaginaos que habéis pedido 5.000 euros en fungible, 3.000 en subcontrataciones y 2.000 en viajes y dietas. Y 5.000 euros que es fungible, pero que tanto la fundación como la UPV ha pedido material fungible, solo se le asigna a la UPV. No pasa nada, porque la UPV lo va a comprar el de la fundación y se lo va a enviar a donde digáis, a la dirección que digáis. Y lo demás igual. O sea, es que no podemos hacerlo de otra manera. No se puede hacerlo. El presupuesto será en función de cada proyecto, las necesidades de cada proyecto, veremos nosotras como gestoras que evaluaremos cómo lo gestionamos para que al final salga el dinero que ha puesto uno y otro, pero todos los proyectos estén completos a las necesidades. Claro, intentamos respetar lo que pedís, pero siempre hay algo que necesitamos ir encajando en el presupuesto global de las dos instituciones. Y para nosotros es un quebradero de cabeza, porque cuadrarlo todo no es fácil a veces. Entonces siempre sale alguien que no, oye, pero de verdad, estamos aquí porque se ha hecho otras veces y es sencillo, aunque puede resultar así como complicado, pero no. ¿Tienes una pregunta? Bueno, me vais para que se me ocurra, 10.000 euros son 10.000 que tenemos nosotros o hemos sobre el costo de OVG, si se fijaban. No hay overhead. No hay overhead. No hay overhead en esta convocatoria. El presupuesto es puesto. Sí, ten en cuenta que es presupuesto propio de cada institución, no hay ningún organismo financiado, realmente es una financiación pero interna. ¿Quieres el financiador? No, nosotros, la UPV con su presupuesto y la fundación con su presupuesto. O sea, realmente es un compromiso por parte de las dos instituciones de impulsar este tipo de proyectos y porque, por lo menos a nivel de la UPV, es una línea estratégica, la línea de salud, porque tenemos muchos investigadores que investigan en ese sector, a pesar de que no tenemos ni medicina ni farmacia, pero como ya habéis visto algunos que habéis venido a talleres, desde desarrollo de fármacos hasta dispositivos médicos de cualquier. Claro, y desde la Fundación del Hospital General lo que se está intentando fomentar es que, aparte de las convocatorias de premios intramurales, que seguro que las conocéis, porque aquí López Trigo y Premios Fundación están más enfocadas a proyectos de investigación más básico. Esta convocatoria queremos que sea más transnacional y ya se empiece a fomentar que se pueda transferir al tejido productivo finalmente, que es al final del interés que tenemos todos. Entonces, estamos intentando también fomentar esa parte desde aquí, desde la fundación. Por eso hemos hecho este match con la UPV y esperamos que salgan muchos.
¿Qué prioriza conceptualmente? ¿Más la aplicación tecnológica en el ámbito de la salud o el desarrollo tecnológico para la salud? Pues tengo dos ideas de proyecto, una en la que a lo tecnológico relativamente sencillo que puede aplicar en el ámbito clínico y otra que es más para validar una herramienta tecnológica en el ámbito de la salud, que es la prioridad. ¿Un tema prioritario o una dirección prioritaria, más de desarrollo tecnológico o más de aplicación tecnológica en el hospital? Realmente, hay varias preguntas aquí. Sí, están preguntando si el enfoque de los proyectos se valora más un desarrollo tecnológico o una aplicación de una tecnología. Realmente, lo veréis en los criterios de evaluación, no se descarta ninguna de las dos vías. Mientras esté bien descrito y bien justificado en la memoria, puede ser financiado. O sea, nosotros no descartamos. Sí que descartamos lo que os he dicho de un servicio entre las partes, eso no. O sea, que tiene que aporte de conocimiento por ambas. Y si ya hay una patente o algo registrado por una de las dos instituciones, puede ser una validación. El proyecto puede ser una validación de esa tecnología, que ya sea propia de una de las dos instituciones, no tiene por qué ser conjunta. ¿Eso pondría más? ¿Menos uno más? Pues ahora no te lo sé decir. Me preguntan si pondera más que ya haya una patente. Es probable, sí. Si hay una patente registrada, sí. En la convocatoria saldrá las valoraciones. Y de pediatría, si tenéis dos ideas, os animo a que dentro del grupo de investigación de pediatría podéis presentar los dos proyectos con diferentes IPs. Si es posible, lo podéis estudiar dentro del grupo y tenéis dos más con ideas diferentes que unos investigadores le den un proyecto y otro. Porque hay investigadores Ellos van a poder presentarlos. Colaboradores. colaboradores. Los residentes pueden ser. Eso es una cosa interna de la fundación y del hospital, que para pasar el CEN te van a pedir que el residente tenga un código. Entonces, puede ser IP a nivel convocatoria de proyecto, lidera idea, presenta proyectos, todo, pero cuando vaya a pasar el GEN te va a obligar que por la categoría de la persona necesita un COIP senior. Entonces, eso lo tenéis que decidir de manera interna, porque si ya va a aparecer de COIP en el GEN, también debe aparecer de COIP en la convocatoria. Claro, lo mismo creo que pensaba en la experiencia. Pues tenemos un mes de los proyectos. Ya. Solo uno puede ser diferente, ¿no? Realmente este año no hemos puesto limitación. De IPs, este año no hemos puesto limitación. ¿Número de IPs? Dice del número de proyectos. No, sí. Número de proyectos por IP. No. ¿Puede un mismo IP presentarse ahora? Sí, es que no decían previos. Sí, este año, como es la primera convocatoria, decidimos que no. O sea, podéis presentar más de un proyecto. Que sería importante, pues. Sí, bueno, yo presentaré Perdón, sí. ¿Puede participar personalmente explicar en el equipo o como colaboradores? Solo como subcontratados. Solo como subcontratados. Personal externo no permitimos participar. Luego la pregunta, volviendo a la pregunta de los IPs, este año no hay limitación de número de solicitudes que puede presentar un único IP. Podemos revisarlo en la convocatoria. Pero yo juraría que no, que este año, el primer año, no solemos limitarlo, más que nada porque no sabemos un poco quién se va a presentar o cuántas solicitudes van a presentarse. Nos lanzan una pregunta mientras revisamos esto y es que la solicitud al CEI se pide al Hospital General o a la UPV. La piden ambos. Además tenemos un representante del Comité de Ética de la UPV aquí en la sala y hay que pedirla en ambos, sí, porque pasa por un proceso de revisión por ambas instituciones.
Se puede subcontratar, nos preguntan, ay, perdón. Claro, sí. Habéis dicho que sí se puede subcontratar. Se puede hacer subcontrataciones a entidades externas a las que financian esta convocatoria, sí. Si O sea, lo que no requiere el proyecto. Claro, si lo requiere el proyecto, sí. Y con un máximo del 50% del presupuesto total, o sea, 5.000 euros. No pone nada de que sea. No, de momento, este año podéis presentar varias solicitudes un mismo IP. No, porque no hay limitación. La memoria tendrá la actual experiencia con el tratamiento. Sí. Nos preguntan cuándo se abrirá la convocatoria y será el 20 de junio. Mañana estará ya la memoria de solicitud para que la podáis revisar. Nos preguntan si se puede contratar a una residente para hacer tareas de investigación. La contratación a través de la fundación es toda de personal de investigación, todo el personal que se contrate para tareas de investigación. Los residentes tienen incompatibilidad de contratos laborales solo pueden tener ese. ¿Y hay tablas salariales para el nivel de investigación? Sí, esto, claro, es acorde a las políticas de la fundación, lo pone en la convocatoria, lo veréis, pero si tienes dudas acerca de la contratación de personal, subes a fundación porque ahí tenemos una persona de personal de contratación. Entonces, ahí podemos ver exactamente el tipo de personal que se va a poder contratar a cargo de estas ayudas en base a las condiciones del convenio de la fundación. ¿Vale? Y es un 60% máximo de presupuesto de fundación del proyecto. Pero como máximo 6.000 euros para nosotros. Claro. Hay que valorar por estudiantes o un poco más. Contratos en prácticas o una cosa. No sé si lo habéis escuchado. En la fundación el límite máximo para contratar será 6.000 euros. O sea, es el 60% del presupuesto total que se le da al proyecto. Ya. De todas maneras, cualquier duda, sabéis que tenéis, acceso directo a nosotras y podéis lanzarnos cualquier consulta por email, por teléfono. Sí, y vamos a colgar. Se colgará en la web de Poligeneral y el PPT también. Compartiremos todo. ¿Tenéis alguna pregunta? Personas que están detrás de la pantalla. Si queréis. Nada, pues muchas gracias. Gracias por presencial y gracias Hasta a luego. los online también. Gracias.